Para esta sesión vamos a ver el último subtema del curso que se refiere a la respuesta escalón de los circuitos RLC de segundo orden, paralelo con fuente constante. Ya en la sesión anterior de clase veíamos los circuitos serie RLC con fuente constante, estábamos viendo la respuesta. Entonces vamos a trabajar con este tema el día de hoy. Voy a compartirles pantalla para que podamos trabajar con la pizarra y explicar de qué se trata este tema. Entonces es parte del subtema 5.2 y es respuesta escalón del circuito RLC paralelo. Aquí podemos hacer una analogía de lo que habíamos visto en el circuito en serie para poder obtener el modelo matemático que nos va a describir el comportamiento de este circuito. Básicamente, entonces, vamos a tener una configuración sencilla de una resistencia, una inductancia y una capacitancia. La fuente independiente que vamos a tener aquí va a ser una fuente de corriente que vamos a llamar IS. Se especifica entonces aquí como configuración inicial la presencia de un interruptor que va a ser accionado para un tiempo de 0. Tengo entonces un valor de resistencia, un valor de inductancia y un valor de capacitancia. Los parámetros interesantes aquí a evaluar, es decir, la respuesta que queremos obtener del circuito, básicamente viene siendo la corriente a través de la inductancia. Y otro parámetro importante a analizar también es el voltaje en extremos de la capacitancia. Entonces aquí con la presencia de este interruptor se entiende que el circuito va a funcionar en el momento en que el interruptor se abra. Porque estando cerrado el interruptor cerrado, porque estando en posición cerrada el interruptor, ¿qué está sucediendo en el circuito? ¿Está funcionando la fuente o no está funcionando la fuente? Cuando el interruptor está cerrado. Cuando está cerrado no está funcionando. Porque la tenemos cortocircuitada, es decir, la corriente de la fuente va a estar fluyendo nada más por el cortocircuito. Entonces, una equivalencia del funcionamiento del circuito es indicar a la fuente de corriente como IS UDT. UDT, recuerden ustedes que es la función escalón y que va a tener valores diferentes de 0 cuando el tiempo sea mayor a 0. Entonces, un circuito equivalente sin el interruptor es cuando agregamos la fuente con una función de tipo escalón. Entonces, aquí los parámetros importantes vienen siendo la corriente a través de la inductancia y el voltaje en el capacitor. Entonces, aquí lo que nos interesa averiguar es un modelo matemático para encontrar lo que es la corriente instantánea, que sería la de la inductancia. La corriente instantánea, entonces, vamos a ver que va a estar
determinada por la tensión o voltaje en el capacitor. Entonces aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. De las características del circuito, aquí vamos a recordar que el voltaje en extremos de la resistencia es igual al voltaje en extremos del capacitor y va a ser igual al voltaje en extremos de la inductancia, porque estamos en un circuito paralelo. Recuerden ustedes que en circuitos paralelos el voltaje se mantiene constante. Entonces el voltaje en la inductancia va a ser el producto de la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces esto nos va a dar pie a poder encontrar las corrientes a través de los elementos. Esta sería la corriente a través de la resistencia, la corriente de la inductancia y lo que sería la corriente de la capacitancia. Si es un circuito paralelo, entonces aquí designamos a este como nuestro nodo de referencia y podemos aplicar entonces aquí la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí decimos aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Y vamos a tener que la corriente en la resistencia más la corriente en la inductancia más la corriente en la capacitancia va a ser igual a la corriente aplicada en el circuito, que es corriente de fuente por la función escalón U de t. Aplicando entonces la ecuación especial para cada una de las corrientes, en el caso de la resistencia por ley de Ohm, esta viene siendo voltaje sobre resistencia. Esta corriente de la inductancia la dejamos indicada porque esta es la que nos va a interesar. Para la corriente en el capacitor, la ecuación es capacitancia por derivada de corriente con respecto al tiempo, igual a la corriente de fuente, que es IS por la función escalón U de t. Entonces aquí nuestro objetivo viene siendo encontrar la ecuación diferencial de segundo orden que nos va a permitir describir el comportamiento del circuito. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar la expresión que tengo para el voltaje en la inductancia, este voltaje, y sustituirlo en la ecuación que tengo por acá, de la ley de corrientes de Kirchhoff que acabo de encontrar. Entonces, haciendo la sustitución, vamos a tener que para el caso de la resistencia tengo aquí voltaje, pero el voltaje va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto a tiempo. Entonces es inductancia sobre resistencia. La corriente aquí de la inductancia la dejo como está, es corriente nada más. Para el voltaje en capacitor, pero en corriente capacitor sería inductancia por capacitancia por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a la corriente de la fuente por la función escalón U de t. Entonces aquí ya apareció la segunda derivada de nuestra variable, que en este caso es la corriente. Para poder darle entonces forma de la ecuación diferencial de segundo orden, vamos a realizar una operación sencilla que sería dividir toda nuestra ecuación entre LC. Entonces aquí vamos a tener L sobre resistencia por inductancia y capacitancia por la derivada de corriente con respecto al tiempo más la corriente sobre inductancia por capacitancia más inductancia por capacitancia sobre inductancia por capacitancia por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo más, igual a la corriente de fuente por U de t sobre inductancia por capacitancia. Esto entonces nos permite simplificar términos
inductancia sobre inductancia, inductancia por capacitancia sobre inductancia por capacitancia, y esto nos va a dar entonces como resultado ya una ecuación diferencial de segundo orden de la siguiente forma. Entonces, aquí ya el coeficiente de la segunda derivada ya nos quedó como segunda derivada de corriente con respecto al tiempo más 1 sobre resistencia por capacitancia por la derivada de corriente con respecto a tiempo más la corriente sobre inductancia por capacitancia, y esto igual a la corriente de la fuente por la función escalón U de t sobre inductancia por capacitancia. Entonces, esta ya es mi ecuación diferencial de segundo orden que me describe a este circuito. Es una ecuación diferencial de segundo orden ordinaria y no homogénea. Por el hecho de que tengo la expresión de la corriente del lado derecho del signo igual, con coeficientes constantes. Los coeficientes son los valores de los elementos que conforman el circuito: resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces aquí tenemos que de esta ecuación, recuerden ustedes que de la ecuación diferencial obtenemos la ecuación característica. En donde hacíamos todo un proceso que ya vimos en el subtema 5.1, en donde introducíamos una nueva variable, que en este caso es S, y nos queda como S cuadrada, más 1 sobre resistencia por capacitancia por S, más 1 sobre inductancia por capacitancia igual a 0. Entonces, de esta ecuación característica se derivan los tres tipos de respuesta natural que involucramos en el caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 1 es el sobreamortiguado. El caso 2 es el críticamente amortiguado. Y el caso 3 es el subamortiguado. Bien, como se trata de una red eléctrica lineal, entonces podemos aplicar superposición. Y en superposición nos permite escribir la ecuación final de la corriente para este circuito como la corriente transitoria más la corriente de estado estable. Entonces aquí la corriente transitoria va a tener las formas que ya conocemos para los casos sobreamortiguados. Entonces, dependiendo de lo que nos den como resultado los valores para ese, vamos a tener el caso 1, que es el sobreamortiguado. El caso 2, que es el críticamente amortiguado. Y entonces acá vamos a tener que averiguar qué pasa con la respuesta de estado estable. Si analizamos aquí, ¿cuál va a ser el comportamiento del circuito para tiempos mayores a 0? Es decir, cuando el tiempo ya es grande, vamos a suponer que es para tiempo infinito, entonces la fuente pues sigue trabajando. Tenemos aquí una fuente de IS, U de T,
mientras esté el tiempo corriendo, tengo entonces a la resistencia, la inductancia, trabajando con una fuente de valor constante, se va a comportar como un cortocircuito y la capacitancia se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, aquí vamos a tener este valor de resistencia que va a ser diferente de 0. En el caso del cortocircuito, sabemos que la resistencia es igual a 0 ohms. Acá, entonces, en el circuito abierto, la resistencia es infinita. Entonces, la corriente que va a estar suministrando la fuente va a fluir toda por donde tengo la inductancia, es decir, va a saltar a la resistencia R porque esta resistencia es mayor a la del cortocircuito, que es de 0. Entonces, aquí vamos a tener que finalmente la corriente en estado estable va a ser igual a la corriente de la fuente y S U de T. Entonces ahí ya tenemos una expresión específica para la corriente de estado estable. Entonces aquí la corriente de la inductancia va a quedar expresada de la siguiente manera. Vamos a tener entonces que la corriente va a ser la corriente de fuente, UDT, que es la respuesta de estado estable. Vamos a escribir de manera correcta la primera expresión que puse acá para la corriente del circuito. Entonces sería la respuesta en corriente de estado estable para tiempo mayor a 0 y esta sería la corriente transitoria. Entonces aquí sería corriente de estado estable es la corriente de la fuente, más la corriente transitoria para el caso 1, que es el sobreamortiguado, sería A1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 por T. Este sería entonces el caso 1. Tendría entonces otra expresión para el caso 2, que sería la corriente de estado estable, corriente de fuente, por corriente, por la función escalón, más lo que sería la respuesta transitoria, que es A1 más A2 por T, por E a la menos alfa T. Y este sería entonces el caso 2, que es el críticamente amortiguado. La otra expresión sería corriente instantánea igual a corriente de fuente por la función escalón U de T, más la siguiente expresión, que sería A1 coseno de omega D por T, más A2 seno de omega D por T, por el exponencial de menos alfa por T. Menos alfa por T, y este sería el caso número 3. Entonces aquí, para recordar nada más la forma en que podemos encontrar, ¿sí? Para el caso 2, ¿la T está multiplicando a los dos términos de A o nada más a A2? Nada más a A2. Ah, ok. Sí, nada más a A2. Bueno, entonces aquí nada más para recordar. Alfa, que es el factor de amortiguamiento, se calcula como 1 sobre 2 veces la resistencia por la capacitancia. Omega 0, que es la frecuencia natural, se calcula exactamente igual que en el circuito en serie. Es 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Lo que llamamos el factor de amortiguamiento, que es alfa sobre omega 0. Para este caso, que es omega D viene siendo el valor absoluto de alfa cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Entonces, aquí vamos a recordar que para estos parámetros, aquí para el caso 1, aquí alfa es mayor a omega 0
Para el caso 2, alfa igual a omega 0. Y para el caso 3, alfa menor a omega 0. Entonces, eso nos dan eso nos da la pauta para escribir la ecuación final. Entonces, las ecuaciones que vamos a estar utilizando vienen siendo esta: alfa, omega 0, razón de amortiguamiento, omega D, y también para encontrar en el caso 1 los valores de S1 y S2. S1 viene siendo igual a menos alfa más la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Para S2 es menos alfa menos raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya las ecuaciones que nos van a permitir describir al circuito. Ahora, si yo encuentro la corriente en el circuito, estoy en posibilidad de encontrar todos los demás parámetros. Es decir, si yo conozco corriente, puedo encontrar el voltaje en la resistencia, que viene siendo la corriente por la resistencia. Si quiero conocer entonces el voltaje en la inductancia, bueno, de hecho cuando calculo el voltaje en la resistencia, pues ya automáticamente conozco el valor de los voltajes en las tres ramas. Y eso pues me va a ayudar a encontrar lo que serían las corrientes. La corriente de capacitor sería entonces capacitancia por la derivada de voltaje con respecto a tiempo. Y así puedo encontrar los demás parámetros: potencias, corrientes, energías en cada una de las ramas del circuito paralelo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre el modelo matemático para la respuesta escalón del circuito paralelo RLC? Entonces recuerden que para encontrar las constantes, ¿qué procedimiento hacemos? Aquí nuestras constantes serían las que aparecen en las respuestas del circuito. Aquí serían para hallar A1 y A2, ¿cómo hemos trabajado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué necesitamos? Condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, estamos trabajando sobre la corriente en la inductancia. Entonces sería encontrar el valor inicial de la corriente en la inductancia, también el valor de la derivada de la corriente en la inductancia para tiempo cero, o también puedo encontrar el valor inicial del voltaje. Entonces, estos parámetros, estos valores me van a permitir encontrar las constantes del circuito. Bien, entonces vamos con un ejemplo. Un ejemplo que está configurado de la siguiente manera. Entonces, recuerden ustedes que el modelo matemático que tenemos es para un circuito básico. Entonces, aquí en este circuito básico, pues está presente la fuente, en este caso de corriente independiente, y van a estar presentes también cada uno de los elementos en paralelo. Entonces voy a tener en primera instancia por aquí la presencia de una resistencia, la inductancia y finalmente la capacitancia. Los valores, aquí voy a tener una fuente de corriente independiente cuyo valor es 4.
U de T amperes. La resistencia tiene un valor de 2 ohms. La inductancia tiene un valor de 1 henrio. Y la capacitancia de 0.5 faradios. Dice el enunciado del ejercicio: en el circuito de la figura, hallar el voltaje instantáneo y la corriente instantánea para tiempos mayores a 0. Si el voltaje inicial es de 0 volts e intensidad de corriente en tiempo 0 es igual a 1 ampere. Entonces, sabemos que hallando el voltaje no de las ramas, automáticamente encontramos el voltaje de todo el circuito. Entonces, los parámetros aquí interesantes o importantes vienen siendo la corriente a través de la inductancia y el voltaje en terminales del capacitor. Entonces, aquí vamos a trabajar para encontrar la respuesta. Entonces, aquí vamos a tener que para tiempos mayores a 0, sabemos que la fuente está trabajando. Entonces, aquí vamos a trabajar para encontrar el comportamiento del circuito en el tiempo que transcurra hacia el infinito. Entonces ya habíamos indicado que el circuito en tiempo infinito nos queda con la configuración siguiente, que sería la fuente, la resistencia, el cortocircuito de la inductancia y el circuito abierto del capacitor. Esto nos va a permitir determinar las condiciones finales. Ya tenemos por ahí en los datos las condiciones iniciales. Entonces, las condiciones finales también las requerimos para poder armar la ecuación completa de la respuesta de corriente para este circuito. Entonces, aquí tendríamos la fuente, sigue siendo 4 U de T amperes. Entonces aquí la resistencia es de 2 ohms. Ya quedamos que la resistencia en el circuito, en el cortocircuito, viene siendo de 0 ohms. Aquí mi resistencia finalmente es de 0 ohms. Y acá mi resistencia en el circuito abierto es infinita. Entonces aquí vamos a tener que la corriente va a venirse toda por el cortocircuito, de tal forma que la corriente final, o la corriente de estado estable, va a ser 4 U de T. Bien, entonces con esto ya tenemos el valor final de la corriente. Vamos entonces a ver qué tipo de respuesta vamos a tener en el circuito de acuerdo a los valores de las constantes. Para eso calculamos alfa, el factor de amortiguamiento, que viene siendo igual a 1 sobre 2 veces la resistencia por la capacitancia. Al sustituir valores nos queda 1 por 1 sobre 2 por 2, que es la resistencia, por la capacitancia, que es de 0.5. Y esto nos da como resultado 0.5. La frecuencia natural, u omega 0, va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de inductancia por capacitancia. Y esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia, que vale 1, por la capacitancia, que vale 0.5. Y esto nos va a dar como resultado 1.414. Veamos los demás parámetros del comportamiento del circuito.
Entonces, el otro parámetro importante es la razón de amortiguamiento, que es alfa sobre omega 0. Recuerden ustedes que este valor me dice qué tan estable es el circuito o qué tan oscilatorio o cuánto tarda en estabilizarse la respuesta de mi circuito. Entonces, alfa es 0.5, omega 0 es 1.414. Entonces, aquí vamos a obtener un valor de 0.35. Entonces, mientras más alejados estemos del valor unitario, el circuito es más oscilatorio. Entonces, aquí vamos a ver que alfa es menor a omega 0 y por lo tanto vamos a estar en el caso 3, que viene siendo el subamortiguado. Entonces, aquí la respuesta en corriente para la inductancia va a ser igual a la respuesta de estado estable o de tiempo infinito, que es 4 U de t más A1 coseno de omega d por t más A2 por coseno de omega d más A2 por el seno de omega d por t por el exponencial de menos alfa por t. Entonces aquí, de acuerdo al valor que obtuvimos para la razón de amortiguamiento, que es 0.35, y comentaba que va a ser oscilatorio, entonces aquí ya aparecen en la respuesta las funciones seno y coseno que me van a dar origen a la respuesta oscilatoria del circuito. Vamos entonces con el cálculo para omega d. Entonces, omega d viene siendo la raíz cuadrada del valor absoluto de alfa cuadrada menos omega al cuadrado. Entonces, esto es valor absoluto. Aquí vamos a sustituir. Alfa es 0.5, lo elevamos al cuadrado, menos omega 0, que viene siendo 1.414. Esto va al cuadrado. Y vamos a tomar el valor absoluto para sacar la raíz cuadrada. Entonces aquí omega d nos da de 1.322. Entonces ya tengo alfa, tengo omega 0, tengo la razón de amortiguamiento y tengo omega d. Ya con esto entonces puedo especificar todavía más mi expresión de la corriente instantánea, que sería I de t igual a 4 veces la función escalón U de t más la primer constante que debo determinar, A1, coseno de 1.322 por t, más A2, que es multiplicada por el seno de 1.322 por t, por el exponencial decreciente de menos alfa, que es 0.5 por t. 0.5 por t. Entonces aquí empezamos a trabajar para hallar las constantes. Aquí vamos a decir que hallando A1 con la condición inicial de corriente en tiempo cero igual a 1 ampere. ¿Qué se especificó por acá arriba, no? Ahí la tengo arriba. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar mi expresión de corriente en tiempo cero y sería corriente en tiempo cero, que sería 4. Sabemos que en tiempo cero la función escalón es de 1 y 1 multiplicado por 4 me da 4. Entonces aquí sería más A1 por el coseno de 0 más A2 por el seno de 0 y esto multiplicando a e a la 0. Y esto lo voy a igualar a 1, que es lo que ya tenía yo especificado
como dato. Aquí está, como dato inicial en el enunciado. Entonces, coseno de 0, evaluando, es igual a 1. Seno de 0 es 0. E a la 0 viene siendo igual a 1. Entonces vamos a tener que sería 4 más A1 igual a 1. Despejando de aquí A1 nos va a quedar como 1 menos 4. Y A1 finalmente nos va a quedar con un valor de menos 3. Ahí tenemos ya entonces conocida la primer constante que va en el circuito. ¿Cómo trabajo para encontrar la segunda constante? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que hacer? Tengo que derivar la expresión de la corriente que estoy proponiendo. Y derivando, entonces voy a tener que en la expresión acá inicialmente tengo presente a la función escalón. Y la derivada entonces de este término va a ser 0. Y acá me queda entonces la derivada de u por v, que ya hemos estado trabajando en casos anteriores. Entonces la derivada del 4 da 0, ya no lo pongo. Entonces aquí voy a tener que sería la derivada del exponencial, me queda como menos 0.5 por el mismo exponencial, que es e a la menos 0.5 por t, por la expresión de A1 coseno de 1.322 por t más A2 por el seno de 1.322 por t. Esa sería entonces la derivada del exponencial por el primer término, tal cual está. Vamos con la derivada del segundo término. El exponencial ya lo derivé, entonces me queda como aquí como e a la 0.5 por t. Y acá voy a derivar entonces la función coseno, que viene siendo menos seno, y multiplico por el argumento de la función, que es 1.322 por A1. Y ahora entonces en lugar de coseno, me queda seno de 1.322t. El otro término sería entonces igual. Derivar a la función seno, en ese caso, me queda el argumento 1.322 por el coseno de 1.322 por t. Entonces ahí ya tengo la derivada. Entonces tengo que evaluarla. Tengo que evaluarla en t igual a 0. Pero para eso necesito averiguar cuánto vale la derivada de mi corriente en tiempo 0. Para esto pues trabajo con la ecuación de la corriente en la inductancia. La corriente en la inductancia viene siendo igual a inductancia por la derivada de el voltaje con respecto al tiempo. Perdón, tengo que trabajar con la ecuación del voltaje en la inductancia. El voltaje en la inductancia es igual a la inductancia por la derivada de corriente con respecto al tiempo. Si de aquí despejo a la derivada de la corriente, entonces la derivada de la corriente con respecto al tiempo me queda igual al voltaje en la inductancia sobre el valor de inductancia. En el inicio teníamos conocido el valor del voltaje en las condiciones iniciales que nos dieron acá en el inicio del ejercicio. Aquí está. Nos están especificando que el valor del voltaje inicial es de 0. Entonces, este voltaje lo voy a utilizar para sustituirlo y evaluar entonces aquí a la corriente.
Entonces el voltaje en tiempo cero es 0, entre la inductancia que vale 1. Entonces aquí la variación de corriente con respecto a tiempo nos da de 0 amperes sobre segundos. Con esto entonces ya conozco la condición inicial de la derivada. Entonces aquí lo que voy a hacer ahora es evaluar esta derivada que encontramos aquí. La vamos a evaluar para el tiempo t igual a 0. Y evaluando sería sustituir en donde tengo a t el 0. Entonces sería 0.5 por e a la 0, que va a multiplicar a a1 por el coseno de 0 más a2 por el seno de 0 más e a la 0 por menos 1.322 veces a1 por el seno de 0 más 1.322 por el coseno de 0. ¿Y esto a qué lo voy a igualar? Pues a lo que acabo de encontrar acá arriba. Esto lo voy a igualar. Acá lo sustituyo a 0. Evalúo entonces, e a la 0 viene siendo igual a 1, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, e a la 0 es 1, seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar aquí? Nos va a quedar menos 0.5 a 1 más 1.322. Aquí me faltó a 2. Aquí va a 2. A 2 igual a 0. De aquí entonces tengo que trabajar para encontrar A2, porque A1 ya la conozco. Aquí decimos que si A1 es igual a menos 3, que es lo que encontramos acá, este valor, entonces tenemos que sería menos 0.5 por menos 3 más 1.322 A2 igual a 0. De aquí entonces vamos a despejar A2. A2 entonces sería igual a 0.5 por menos 3 nos da 0.5 por menos 3 nos da 1.5. Y aquí nos queda el coeficiente 1.322 por A2 igual a 0. Ahora sí, si despejamos A2 me va a quedar como menos 1.5 sobre 1.322 y A2 finalmente nos va a dar de menos 1.134. Entonces aquí ya tenemos la posibilidad de armar nuestra ecuación final para la corriente en la inductancia que nos va a permitir encontrar los demás parámetros que nos están pidiendo. Entonces aquí, la corriente instantánea a través de la inductancia va a ser igual a 4 U de t, que es la respuesta de estado estable, que es la de la fuente, más A1, pero A1 es menos 3 coseno de 1.322 por t, menos A2, que nos dio de 1.134 coseno de 1.322 por t amperes. Nos faltó el exponencial, porque esta respuesta es la transitoria y va a desaparecer conforme el tiempo crezca. Entonces es a la menos 0.5 de t. Entonces lo que tenemos aquí viene siendo la respuesta completa. La respuesta completa.
¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? En la respuesta que no es seno de Ah, 1.30, perdón. Sí, en el segundo. porque no sería una resta ahí, ¿no? Sí, Bueno, gracias. Gracias, aquí me equivoqué. Gracias. Aquí es seno. Gracias. Es 1.322. Seno. Sí, gracias. Entonces, la otra parte del ejercicio nos están preguntando por el voltaje. Entonces, para encontrar el voltaje en la inductancia, tenemos que trabajar con la ecuación de la ley de Faraday, que es inductancia por la derivada de la corriente con respecto a tiempo. Entonces, aquí nuestra inductancia vale 1. Voy a multiplicar entonces por la derivada de mi solución final, que sería entonces aquí, aquí nos quedaría entonces como, bueno, vamos por acá a hacer un pequeño acomodo. Aquí entonces la corriente instantánea es 4 U de t. Veo que este término tiene un signo menos y este también un signo menos. Si factorizo el signo menos, entonces aquí me queda como 3 coseno de 1.322t más, aquí este valor también lo cambié por error. Este valor es de 1.134. Entonces aquí sería 1.134 seno de 1.322 por t por e a la menos 0.5 por t. Todo lo que hice aquí fue factorizar el signo menos. Esto para facilitar de por acá la derivación. Entonces aquí, en la derivación vamos a tener que sería ese signo menos que tengo factorizado por el exponencial, que si no lo derivo, sería e a la menos 0.5 por t, por lo que voy a derivar dentro del paréntesis, que es menos 3 por el argumento de mi función, que es 1.322. Como mi función es un coseno, la derivada es un menos seno, por eso es que aparece ahí un signo menos, y sería seno de 1.322t. El otro término sería entonces otra vez el argumento de la función, que es, la constante, que sería 1.134 por el argumento de la función, que es 1.322 por el coseno, es la derivada del seno, de 1.322 por t, más la derivada del exponencial por el exponencial, que es e a la menos 5.5 por t, por el término que tengo acá, que es 3 coseno de 1.322 por t, más 1.134 seno de 1.322 por t. Entonces, toda esta es mi derivada. Haciendo las operaciones, voy a tener que en el primer término me queda 3.966 por e a la menos 0.5 por t por el seno de 1.322t menos 1.134
499 por E a la menos 0.5 por T por el coseno de 1.322 por T más 0.567 por E a la menos 0.5 por T por el seno de 1.322T menos 1.5, perdón, más 1.5 por E a la menos 0.5 por T por el coseno de 1.322 por T. Entonces este número 1.499 lo puedo redondear a 1.5. Y resulta entonces que estos dos términos del coseno son iguales, pero de signo contrario. Entonces los puedo cancelar. Con este se cancelan y nada más me va a quedar un término con la función seno. Resulta entonces que el voltaje en todo el circuito, y que es el voltaje de la inductancia, es igual a 4.533 por E a la menos 0.5 T seno de 1.322 T volts. Entonces, vean ustedes que en la respuesta del voltaje no tengo lo que sería la respuesta de estado estable. ¿Qué es lo que va a pasar con el voltaje aquí? ¿Qué pasa con el voltaje? Para un tiempo t igual a 0, voy a tener que el seno de 0 es 0 y todo esto va como factor. Entonces aquí, para un tiempo t0, el voltaje en la inductancia y en el circuito es igual a 0. Entonces esta ecuación es congruente con la condición inicial que se nos especificó acá, ¿no? En tiempo 0 el voltaje viene siendo igual a 0. Y vamos a ver entonces qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando el tiempo tiende a infinito, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Igual este término se va a hacer 0. Entonces, finalmente, el voltaje también nos va a quedar como 0. Pero en tiempos intermedios se entiende que va a haber un crecimiento del voltaje de 0 hacia arriba y después va a caer. Eso lo podríamos ver en la gráfica correspondiente. Para el caso de la corriente, aquí sí tengo entonces respuesta para tiempo infinito. Me va a quedar nada más el valor de la fuente independiente de corriente. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Dudas? Vean entonces que el procedimiento es muy similar para el circuito RLC y serie, nada más que aquí vamos a encontrar corriente. Para el serie encontrábamos voltaje. Bueno, entonces si no hay preguntas, quiere decir que esto quedó claro. Vamos entonces con otro ejercicio. Y en el otro ejercicio vamos a tener la siguiente configuración. Entonces no hay que perder de vista que en la respuesta de tipo escalón voy a tener una respuesta completa compuesta por la respuesta transitoria o natural y la respuesta de estado estable. La de estado estable, de esa no hay pierde, sabemos que finalmente va a ser el valor de la fuente que esté presente en el circuito.
En este caso es una fuente de corriente y el valor transitorio o en la parte transitoria del circuito va a quedar determinada por la respuesta natural del circuito, que a su vez queda determinada por los valores de los elementos que conforman al circuito. Entonces aquí voy a tener presentes en el circuito, en este caso específico, dos fuentes. Las dos fuentes son de corriente, son independientes, no es cierto, este es de voltaje, perdón. Aquí esta es una fuente independiente de voltaje con 12 volts, esta resistencia vale 4 ohms, la inductancia tiene un valor de 5 henrios, la capacitancia de un 20avo de faradio, la resistencia de 5 ohms, y esta fuente es una fuente independiente de corriente con un valor de 3 amperes. Aquí se indica que este interruptor va a estar cerrado y para un tiempo t igual a 0 se abre. El enunciado dice, determine la corriente instantánea para tiempos mayores a 0. Para tiempos mayores a 0. En el circuito de la figura. Entonces aquí no se especifican en las fuentes funciones de escalón, pero sí está un interruptor. Entonces, cuando está presente un interruptor, sabemos que trabajamos por fases el circuito. Entonces aquí, en la primera fase, vamos a hacer un análisis para tiempos menores a 0. Entonces, en tiempos menores a 0, vamos a tener la siguiente configuración del circuito. Si el interruptor está cerrado, ¿qué es lo que está funcionando en el circuito? Todo. Todo va a estar funcionando. Entonces, como son fuentes de corriente directa, con valores constantes, entonces vamos a tener que la inductancia se comporta como un cortocircuito, la capacitancia como un circuito abierto, y vamos a tener entonces que averiguar cuál va a ser el camino de la corriente o de las corrientes que estén presentes en el circuito. Entonces aquí, esta resistencia vale 4 ohms. Esta fuente, que es de voltaje, nos queda como de 12 volts. Esta fuente de corriente es de 3 amperes. Esta resistencia es de 5 ohms. Y las resistencias para el circuito abierto, esta es infinita. Esta resistencia es infinita. Y esta es de 0 ohms. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí, esta resistencia es de 5 ohms, entonces estos 3 amperes obviamente no se van a venir por esta resistencia, porque tengo aquí 5, y acá tengo 0, acá tengo infinito. Entonces, la corriente de esta fuente va a venirse hacia el cortocircuito. Y lo mismo vamos a tener entonces del lado izquierdo. Vamos a tener que esta corriente va a quedar definida por el valor de la fuente, que son 12, entre la resistencia que es 4, ya que esta quedó cortocircuitada por el cortocircuito de la inductancia. Entonces aquí la corriente que está impulsando la fuente de 12
va a ser de 3 amperes. Finalmente, entonces, la corriente que vamos a tener en tiempo cero va a ser la suma de la fuente que impulsa la fuente de 12 más la de 3. Entonces, la corriente en tiempo cero va a ser de 6 amperes. Acá, entonces, la corriente que nos interesa averiguar es la de la inductancia. Esta es, entonces, nuestra incógnita, la corriente en la inductancia. Entonces, precisamente esa es la corriente que estamos encontrando en tiempo cero. Ahora, ¿qué va a pasar con los voltajes? El voltaje que nos interesa es el voltaje que está en extremos del capacitor. ¿Qué voltaje vamos a tener aquí? ¿Qué voltaje tengo en extremos del capacitor? ¿Quién me va a determinar el voltaje del capacitor? ¿Tengo o no tengo voltaje en el capacitor? Así como está este circuito. El mismo voltaje de la fuente. ¿De cuál? ¿De la de 12 o de la de 3? De la de 12. No, porque acá tengo la conexión del capacitor que está en paralelo directamente con la rama del cortocircuito de la inductancia. ¿El voltaje sería entonces cero? Sí, porque si tengo un cortocircuito en la inductancia, no tengo voltaje en todo lo que es la parte paralelo del circuito. Entonces aquí vamos a tener que el voltaje en tiempo cero va a ser 0 volts. Entonces no hay que perder de vista, estas son nuestras condiciones iniciales para la primera fase de análisis. Pasamos entonces a la segunda fase. En la segunda fase vamos a tener que analizamos para tiempos mayores a 0. En la segunda fase tenemos tiempos mayores a 0 y en tiempos mayores a 0 el interruptor se abre, entonces queda fuera de funcionamiento la fuente de 12 volts. Entonces el circuito para este lapso de tiempo va a quedar funcionando. La inductancia, que ya sabemos, finalmente va a ser un cortocircuito. El capacitor, que finalmente va a ser un circuito abierto. Y la resistencia y la fuente de corriente de 3 amperes. Entonces aquí vamos a tener los valores de los elementos. La fuente entonces sigue siendo 3 amperes y vamos a tener aquí que averiguar cuál va a ser el valor de la corriente en la inductancia y cuál va a ser el valor del voltaje en el capacitor. Aquí tenemos entonces el valor de la resistencia del circuito paralelo, que es de 5 ohms. Entonces aquí trabajamos para encontrar los parámetros, que es el factor de amortiguamiento alfa como 1 sobre 2 veces la resistencia por la capacitancia. Sustituyendo datos sería 1 sobre 2 veces 5, que es el valor de la resistencia, por la capacitancia, que es de 1/20. Entonces, esto nos va a dar como resultado 2. Omega 0, que es la frecuencia natural, es 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Sustituyendo valores nos queda 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia, que es de 5 henrios, por la capacitancia, que es de 1/20. Haciendo las operaciones correspondientes, esto nos da de 2.
Entonces aquí tengo que alfa y omega, alfa es igual a omega 0. Entonces estamos en el caso 1. En el caso 1, que viene siendo, perdón, el caso 2. Caso 2, que viene siendo el críticamente amortiguado. Entonces aquí la expresión para la corriente va a ser corriente instantánea igual a 3, que es el valor de la fuente, más la expresión que tenemos por ser caso 2, que es A1 más A2 por el tiempo, y esto multiplicado por el exponencial de menos alfa, que es 2 por t. Entonces, esta es en primera instancia la primera versión que tenemos para la respuesta completa de este circuito paralelo. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? La razón de amortiguamiento. La razón de amortiguamiento va a ser alfa sobre omega 0. Esto ser 2 entre 2 es igual a 1. Entonces tenemos aquí que si la razón de amortiguamiento es 1, entonces mi respuesta va a ser estable. Va a tardar cierto tiempo. Recuerden ustedes que aquí la constante para los circuitos RLC viene siendo 1 sobre alfa. Entonces aquí tau va a ser igual a 1. Entonces aquí en 5 segundos mi circuito ya va a estar estable. Ya va a tener un valor estable de corriente. ¿Qué va a ser la respuesta de estado estable? Que serían los 3 amperes. Bueno, entonces aquí nos falta averiguar las constantes A1 y A2. Entonces ya tengo aquí lo que sería el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural, la razón de amortiguamiento, la constante de tiempo. Vamos entonces a trabajar para encontrar las constantes en el circuito. Entonces aquí para encontrar A1 y A2, decimos aquí para hallar A1 y A2 se usan condiciones iniciales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es evaluar la expresión que propusimos para la respuesta completa del circuito, evaluarla en 0. Entonces, estos serían 3, que es la respuesta de estado estable, más A1 más A2 por T, pero en lugar de T voy a poner 0, y esto multiplicado por E a la menos 2, bueno, esto sería 0, sustituyendo 0. ¿A qué voy a igualar esto? A la condición inicial que teníamos calculada acá, a esta. Este es el valor de mi corriente en tiempo 0. Entonces, este valor lo voy a sustituir acá y aquí me queda igual a 0. Evalúo entonces, este término es 0, este término es 1, entonces voy a tener que esto será igual a 3 más A1 igual a 6. Entonces, A1 va a ser igual a 6 menos 3. A1 va a ser igual a 3. Entonces, ahí tengo el primer valor de la constante A1. Para A2, ya sabemos que tenemos que trabajar con lo que es la derivada. Entonces, tengo que derivar mi expresión de la corriente con respecto al tiempo. La derivada de la constante, que es la fuente de 3, me queda 0. Entonces voy a derivar los dos términos que me quedan. El exponencial, la derivada del exponencial me queda menos 2 por e a la menos 2t. Acá dentro del paréntesis me sigue quedando A1
más A1 más A2 por T más el exponencial, tal cual está, e a la menos 2t, por la derivada de lo que tengo dentro del paréntesis. A1 es una constante, entonces su derivada es 0. A2 por t, me queda entonces aquí nada más la derivada igual a A2. Entonces lo que tengo que hacer aquí es evaluar esta derivada para un tiempo t igual a 0. Y sería menos 2 por e a la 0 por A1 más 0 más e a la 0 igual ¿a cuánto? No lo sé. Tengo que determinarlo. Lo voy a determinar entonces aquí. Decimos hallando el valor de la derivada de la corriente en tiempo 0. Y lo voy a hacer a partir de la ecuación de la ley de Faraday, que es el voltaje para la inductancia, como inductancia por derivada de corriente con respecto a tiempo. Despejando entonces derivada de corriente con respecto a tiempo, esto nos queda igual como voltaje en inductancia sobre inductancia. ¿Cuánto quedamos que valía el valor? Así que valga la redundancia de la condición inicial para el voltaje, es de 0 volts. Entonces este valor lo voy a usar acá, lo sustituyo, sería 0 sobre el valor de la inductancia, no importa qué valor sea, aquí nos queda como 0 amperes sobre segundos. Entonces, ese es el valor de la derivada de la corriente en tiempo 0. Entonces, esto es lo que voy a sustituir acá. Entonces, esta va a ir igualada a 0. Evalúo aquí, esto es e a la 0 es 1, aquí también esto es 1, y nos va a quedar que esto sería, haciendo las operaciones indicadas, nos queda como menos 2 por A1. Aquí me faltó, aquí va A2 más A2 y esto igual a 0. A1 ya sabemos que es igual a 3, entonces la sustituyo sería menos 2 por 3 más A2 igual a 0, entonces aquí A2 va a ser igual con 6. Ahí tengo entonces A2. Entonces ya finalmente la expresión de la corriente instantánea me va a quedar. Corriente instantánea a través de la inductancia igual a E a la menos 2t por A1 que es 3 más A2 que es 6 por t por E a la menos, no, perdón, aquí ya puse el exponencial. Aquí va entonces la respuesta de estado estable. Entonces aquí son amperes. Y tenemos entonces aquí lo que es la respuesta completa de la corriente en el circuito. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas?
Aquí, si no hay preguntas o dudas, vamos a ver un siguiente ejercicio. También de circuito paralelo RLC. Entonces, la configuración para este circuito es la siguiente. Tengo una resistencia que va a estar conectada en serie con una fuente independiente. Tengo 4 ramas. La primera rama tiene otra fuente independiente. La siguiente rama tiene a un capacitor. La tercera rama tiene a una resistencia. Y en la cuarta rama tengo a la inductancia. Los valores. La fuente de voltaje independiente viene siendo de 30 volts. Esta resistencia vale 10 ohms. Esta fuente de corriente se especifica como 6 UDT amperes. El capacitor vale 10 milifaradios. La resistencia vale 40 ohms. La inductancia es de 4 henrios. Y en el enunciado del ejercicio nos dicen, para el circuito de la figura, halle la corriente instantánea para tiempos mayores a 0. Entonces la corriente de interés siempre es la corriente a través de la inductancia. Esta es la corriente que nos interesa encontrar. Para esto necesitamos averiguar las condiciones iniciales. Aquí no nos dan datos sobre condiciones iniciales. Entonces vamos a ver qué pasa en el circuito. ¿Qué fuentes van a estar funcionando para todo el tiempo? ¿O qué fuente es la que funciona para todo el tiempo? ¿Las dos van a funcionar en todo el tiempo? ¿O nada más una? Esta fuente de escalón, ¿funciona para todos los valores de tiempo? No. Nada más, ¿para qué valores de tiempo? Mayores a 0. Correcto, entonces quiere decir que la de 30 volts sí va a estar trabajando todos los instantes de tiempo. Entonces, eso nos va a servir para encontrar las condiciones iniciales. Entonces, aquí decimos primera fase sería para tiempos menores a 0. Y en la primera fase, entonces, como acabamos de ver, la fuente de 6 UDT va a ser igual a 0. Entonces, el circuito va a estar conformado de la siguiente manera. Para trabajar únicamente fuentes de corriente, puedo hacer aquí una transformación. Si transformo esta fuente, entonces la corriente va a ser igual a el voltaje, que son 30, sobre la resistencia, que son 10, y aquí me quedan 3 amperes. Entonces, en lugar de tener una fuente de voltaje, voy a tener una fuente de corriente de 3 amperes.
la resistencia que inicialmente estaba en paralelo, perdón, en serie, ahora pasa a paralelo. Obviamente la fuente de 6 no está presente. Tengo entonces al capacitor cargado totalmente, funcionando entonces como un circuito abierto. Tengo la otra resistencia y finalmente la inductancia queda como cortocircuito. Entonces esta resistencia es de 10 ohms. Esta otra resistencia es de 40 ohms. Y vamos a tener entonces lo siguiente. Aquí vamos a tener el voltaje en el capacitor, V. Este es un circuito abierto, entonces la resistencia en el circuito abierto es infinita. Este es un cortocircuito, entonces la resistencia en cortocircuito viene siendo de 0 ohms. Y por lo tanto vamos a tener que la corriente de la fuente directamente se viene al cortocircuito. Y esto nos va a definir entonces el valor de la corriente inicial como de 3 amperes. Y el voltaje en el capacitor, ¿cuánto va a valer? Cero, porque no hay resistencia. Exactamente. Entonces aquí tengo 0 volts. Entonces aquí tengo ya las condiciones iniciales determinadas para un tiempo t menor a 0. Cuando funciona nada más la fuente de voltaje. Entonces vamos con lo que sería la segunda fase. Y en esta fase vamos a analizar qué pasa en el circuito para tiempos mayores a 0. Entonces, en tiempos mayores a 0, pues ya entra a funcionar la fuente de corriente que tengo ahí y el circuito entonces queda configurado de la siguiente manera. La fuente de corriente que obtuvimos de la transformación la resistencia que pasó a paralelo, la segunda fuente que ahora sí funciona porque siendo un escalón entonces ya tengo valores de corriente. El capacitor que queda como circuito abierto y la inductancia que queda como cortocircuito. Entonces aquí se entiende que son valores mayores a 0. Entonces aquí voy a tener una corriente de 3 amperes, una resistencia que va a ser la equivalente de las dos que tengo acá, ¿no? Pues aquí esta resistencia va a involucrar a esta de 10 y a esta de 40. Entonces aquí esta resistencia equivalente va a ser igual a dos resistencias que están en paralelo, que serían 10 por 40 sobre 10 más 40. Entonces esta resistencia equivalente nos da de 8 ohms. Entonces aquí esta resistencia va a ser de 8 ohms. Esta fuente de corriente es de 6 amperes. Aquí tengo entonces el voltaje en el capacitor. Y acá tengo la corriente a través de la inductancia. Aquí veo que tengo dos fuentes de corriente en paralelo. Puedo reducirlas a una sola, de tal forma que la corriente de la fuente, como ambas corrientes se dirigen al nodo, las voy a sumar. Si una entrara al nodo y la otra saliera, entonces las resto. Es simple aplicación de la ley de corrientes. Ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí tengo que sería mi fuente equivalente para el circuito. Ahora entonces tengo que averiguar qué naturaleza tiene la respuesta transitoria. Y calculo alfa como 1 sobre 2 veces la resistencia equivalente
por la capacitancia. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2 por 8, que es lo que nos dio la resistencia equivalente, por la capacitancia, que son 10 milifaradios, que serían 10 por 10 a la menos 3 faradios. Esto nos da que alfa es de 6.25. 6.25. Alfa, razón de amortiguamiento. Factor de amortiguamiento, perdón. Omega 0, frecuencia natural, es 1 sobre raíz cuadrada de inductancia por capacitancia. Esto nos va a dar entonces 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia, que es de 4 henrios por la capacitancia, que es de 10 por 10 a la menos 3 faradios. Entonces, esto nos va a dar de 5. Ya tengo entonces el factor de amortiguamiento, que es 6.25, y la frecuencia natural, que es 6.5. Veamos entonces los demás parámetros que me definen al comportamiento del circuito, que sería la razón de amortiguamiento, que es alfa sobre omega 0. Alfa entonces es 6.25 y omega 0 es de 5. Entonces la razón de amortiguamiento nos da de 1.25. Entonces aquí estamos sobrepasando el valor de 1, que es un límite importante para saber qué tan estable es el circuito. Entonces aquí tenemos una razón de amortiguamiento bastante buena. Aquí si comparamos entonces los valores de alfa con omega 0, vamos a observar que alfa es mayor a omega 0. Entonces vamos a estar en el caso 1 para la respuesta transitoria o natural. Y aquí vamos a estar en el caso sobre amortiguado. Quiere decir entonces que la estabilización de la respuesta va a ser muy buena, va a ser casi instantánea. Entonces aquí vamos a ver. Armando aquí la respuesta de la corriente instantánea. La respuesta total del circuito sería la respuesta de estado estable, que es el valor de la fuente de corriente que nos dio como 9 amperes, más para el caso 1 la expresión es A1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T. Van a ser entonces amperes. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es averiguar cuánto vale S1, que son las raíces naturales del circuito. S1 va a ser igual a menos alfa más la raíz cuadrada de alfa cuadrada más omega 0 al cuadrado. Este sería S1. Y S2 va a ser igual a menos alfa menos la raíz cuadrada de alfa cuadrada más omega 0. Perdón, aquí es menos. Aquí es menos. Entonces es alfa cuadrada menos omega 0 al cuadrado en ambos casos. Entonces, sustituyendo valores, S1 va a ser igual a menos alfa, que es 6.25, más la raíz cuadrada de 6.25 al cuadrado menos 5 al cuadrado. S1 nos va a dar como resultado de menos 2.5. Vamos con S2. S2 es menos 6.25 menos la raíz cuadrada de 6.25 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado menos 10. Entonces tengo raíces reales diferentes. Esto entonces ya nos va a permitir armar la ecuación de la corriente instantánea de la siguiente manera. Vamos a tener entonces que la corriente instantánea va a ser la respuesta de estado estable, que es la
fuente de corriente, que es 9 amperes, más A1 por E a la S1, que es menos 2.5 por T, más A2 por E a la S2, que es menos 10 por T, amperes. Entonces ahí tengo la segunda versión de la respuesta completa del circuito. Me falta entonces encontrar las constantes. El procedimiento es el mismo. Para hallar las constantes tengo que evaluar las funciones de corriente y la derivada. Entonces aquí para A1 voy a evaluar la expresión de la corriente en tiempo cero. Entonces me queda 9 más A1 por E a la 0 más A2 por E a la 0. ¿Y esto a qué lo voy a igualar? Pues al valor de la corriente inicial que encontramos por acá, a este valor. Eso lo voy a igualar entonces a 3. Evalúo, entonces esto es igual a 1, esto también es igual a 1, y la expresión me va a quedar como 9 más A1 más A2 igual con 3. Aquí tengo entonces que A1 más A2 va a ser igual a 3 menos 9. La suma entonces de A1 más A2 nos va a quedar como menos 6. Esa es una primera ecuación que tengo para poder encontrar las constantes. Entonces esta ecuación la voy a llamar con el número 1. Y vamos entonces ahora para A2. Tenemos que derivar la expresión de la corriente instantánea con respecto al tiempo. Entonces aquí vamos a derivar y la derivada de 9, que es la respuesta de estado estable 0, derivo los demás términos que me quedan menos 2.5 a 1 por E a la menos 2.5 por T menos 10, bueno, esto es a 1, menos 10 a 2 por E a la menos 10T. Y entonces ahora esta expresión de corriente, esta derivada, la tengo que evaluar en T igual a 0. Entonces, evaluando en T igual a 0, me queda 2.5 a 1 por E a la 0 menos 10 a 2 por E a la 0. Pero aquí, ¿a qué valor tengo que igualarla? No he averiguado cuánto vale la derivada de la corriente en tiempo cero. Entonces tengo que trabajar para encontrar precisamente este valor. Y lo hago a través de la ecuación que hemos estado usando, que es el voltaje en la inductancia, que es inductancia por derivada de corriente con respecto a tiempo. De aquí despejamos a la derivada de la corriente con respecto a tiempo y nos queda como voltaje en inductancia sobre inductancia. Si evalúo esta derivada en tiempo cero, ¿cuánto nos dio el voltaje inicial? Acá lo tenemos. Nos dio de 0 volts. Entonces aquí vamos a tener que sería 0 sobre el valor de inductancia nos da 0. Estos son 0 amperes sobre segundos. Esto nos va a dar entonces el valor al cual tengo que igualar mi derivada. Entonces aquí vamos a sustituir este valor. Entonces estos 0 amperes vienen directamente para acá. Ahí los voy a sustituir y será igual a 0. Evalúo E a la 0 es igual a 1, E a la 0 es igual a 1. Entonces aquí me queda una ecuación de menos 2.5 a 1 menos 10 a 2 igual a 0. Aquí entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces aquí vamos a ver. Decimos de ecuación 1, vamos a despejar la constante A1 que nos queda como menos 6 más A2.
Y esta la sustituimos en ecuación 2, donde ecuación 2 es esta. Y nos va a quedar como menos 2.5 por menos 6 más A2 menos 10 A2 igual con 0. Haciendo los productos y las cuentas indicadas, sería aquí entonces 15 más 2.5 A2 menos 10 A2 igual con 0. Finalmente esto nos va a quedar como menos 7.5 A2 igual a menos 15, donde A2 va a ser igual a menos 15 sobre menos 7.5. Y esto nos da como resultado 2. Ahí tengo entonces ya el valor de A2. Vamos con A1. A1 ya la tengo por acá despejada. Nada más voy a sustituir el valor de A2. A1 sería entonces 6 menos A2, que es 2. Aquí es menos 6. Entonces aquí A2 nos queda como menos 8. Y tengo entonces ahí determinado el valor de la segunda constante. Entonces, con esto finalmente puedo encontrar que la respuesta completa de mi circuito es 9 menos 8 veces el exponencial de menos 2.5t más 2 por e a la menos 10t amperes. Entonces, esta es la respuesta completa del circuito. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Creo que no. Bien, entonces esta respuesta tiene que ajustarse a lo que tenemos en diferentes instantes de tiempo. Entonces, si aquí vemos qué pasa para un tiempo t igual a 0, al sustituir t igual a 0, aquí nos queda menos 8, aquí nos queda 2. 8 menos 2 serían, menos 8 menos 8 más 2 nos quedan 6, menos 6 más 9 nos queda que la corriente en tiempo 0 es de 3. ¿Y sí? ¿Es lo que tenemos acá? Sí, ¿no? Aquí está. Corriente en tiempo 0 es de 3 amperes. Si el tiempo es infinito, entonces la corriente en infinito va a ser igual a ¿qué? Aquí los exponenciales a la infinito son 0, ambos. Entonces la corriente en tiempo infinito nos queda de 9 amperes, que es el valor de la corriente final de la respuesta de estado estable. Aquí está, es este, que es el valor de las fuentes combinadas. Entonces, cuando lleguemos a la solución, para saber si estamos bien, pues podemos hacer esa comparación, evaluar la respuesta en diferentes instantes de tiempo, en 0, en infinito, para ver si es congruente con el comportamiento del circuito. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Sí, bueno, por ejemplo, ya en la función final, no sé si podría pasar a la siguiente página, por favor. Ajá. Bueno, Ajá. ya en esta es necesario ya graficarla para saber el comportamiento o podemos cogerla. Sí. De hecho, la última actividad que van a hacer en la plataforma Moodle va a ser hacer las gráficas de los circuitos que hemos visto. Con un graficador ya lo han estado usando, ¿no? Lo usaron en el, por ejemplo, en el tema anterior, ¿cierto? Sí, entonces, Ok, sí. Entonces aquí, algunas dificultades que se presentan es saber ajustar en la simulación los tiempos para que la gráfica se pueda ver bien. Entonces, esto tiene que ver con lo que es la constante de tiempo. O sea, aquí tau va a ser, ¿qué es? 1 sobre 6.25.
Entonces, aquí 1 sobre 6.25 nos da de punto 16. Punto 16. Entonces, aquí para que se estabilice, tengo que graficar 5 veces la constante de tiempo. Entonces, esto sería por 5, sería de punto 8. Punto 8. Pero aquí lo importante es ajustar el ritmo de crecimiento de la gráfica, que viene siendo el número de puntos a graficar y que normalmente, aproximadamente, lo ajustamos, bueno, en los ejercicios que vimos en la simulación anterior, lo ajustamos a punto 0,002. Este es un valor de referencia. Con este valor podemos estar jugando para ver la velocidad con la cual aparece la gráfica, ¿sí? Que es donde tenemos mayor dificultad. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más?